Bien, buenos días, amables oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Como siempre es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes como cada mañana en este devocional matutino. Gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de estar aquí y poder compartir su bendita palabra. En este lunes amanecimos, hoy estamos a 13 de enero. Gracias al Señor por sus bondades. Vamos a orar y vamos a presentar este programa en las manos del Señor, pidiendo su dirección, su guianza. Buen Dios y Padre nuestro, en tus manos estamos, Señor. Mejor es tu misericordia que la vida. Aquí estamos, Señor. Guíanos, dirígenos, concédenos tu sabiduría, tu gracia, y que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras sazonadas con sal, sean palabras de gracia, oh Padre, y que tu evangelio, tu semilla, sea sembrada en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Y ya están con nosotros, los pastores están con nosotros. Tenemos al pastor Hernán José Castillo, a Freddy y a Néstor. Adelante, buenos días. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén. Buen día, Néstor. Buenos días, buenos días. Aquí estamos. Amén. Y está también el pastor Freddy. Buen día. Buen día de este lado. Gracias al Señor, estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí estamos. Tuvimos algunas dificultades de conexión al inicio, pero gracias a Dios ya estamos con ustedes. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre cómo enfrentar la partida de nuestros seres queridos, sean estos creyentes o no sean creyentes. Yo creo que todo de alguna manera hemos pasado por situaciones similares. A todos nos ha tocado ver partir a un ser querido y pues el vacío que queda en la familia y el dolor que causa esto. Como decía el pastor Néstor, sean estos creyentes o no, sentimos mayor dolor aun cuando no lo son. Y si son creyentes, decimos, bueno, él está con el Señor, pero tampoco dejamos de sentir tristeza. No lloramos como aquellos que no tienen esperanza, porque tenemos sí la esperanza de ver a nuestros seres queridos, pero sí sentimos gran tristeza. He conocido personas que no han podido recuperarse después de la partida de un ser querido. Y tienen que incluso hasta ir a terapia. Tienen que recibir algún tipo de ayuda profesional para poder recuperarse y salir de esa tristeza, de esa angustia. Por eso vamos a hablar este tema a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de aquellos que mueren, que parten de este mundo? ¿Hacia dónde van? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con el que muere? Porque hay una realidad, y es que todos vamos a morir. Todos vamos a partir de este mundo. Pablo decía, bueno, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La razón es que no nos vamos a apegar a esta tierra. Somos peregrinos, somos temporales, estamos de pasada.
No somos eternos en esta tierra. Y es por esa razón que uno, como dice Colosenses 3, debe poner su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que dejamos al pastor Néstor con su Amén. comentario. Nosotros vamos a buscar una cita de lo que Pablo también menciona en Tesalonicenses, cuando habla acerca de la esperanza de aquellos que parten y mueren en el Señor. El Señor consuela a aquellos que mueren en el Señor, diciéndoles: yo soy la resurrección y la vida. El que está, aunque esté muerto, vivirá. De manera que el que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos. Adelante, Néstor. En esta mañana estamos muy agradecidos al Señor de que nos permita estar al aire y tener este tema. Realmente todos sufrimos y vemos que el Señor Jesucristo también eh, dio muestra de dolor cuando Lázaro partió, cuando habían dificultades, aunque él sabía lo que iba a pasar con Lázaro porque él lo iba a resucitar. Siempre quedó en el corazón el sufrimiento de la partida. Y nosotros tenemos secuela siempre de la partida de nuestros seres queridos. Ayer mismo recibí una noticia bien triste para mí, porque partió un hermano en Cristo, un amigo, un hermano para mí, porque vivimos mucho tiempo juntos. Estábamos siempre jugando basquetbol. Fuimos al Colegio Pastoral Spurgeon y cuando oigo la noticia me estremeció totalmente, no pude contenerme. Y a pesar de que uno sabe ya dónde está, porque él se fue con el Señor, su vida estaba bien. Y como él le dijo al pastor Marco Peña el miércoles, el domingo pasado, ya estoy listo para que si el Señor me recoge, ir a su presencia. Estoy listo para ir a la presencia del Señor. El Señor le había dado indicio de que él iba a llevárselo. Pero a pesar de todo esto, uno siempre tiene esa tristeza, ese dolor. Y quisiéramos estar en ese tiempo con él y con los demás, sus hermanos, sus familiares, que ellos también acogieron bien ya y aceptaron lo que pasó con su vida, porque fue la voluntad de Dios. Nadie tiene el tiempo de la partida de este mundo, solamente Dios. El Señor es el que tiene el tiempo, Él es el que tiene el control de cuándo nosotros vamos a dejar de existir en esta tierra para ir a su presencia de una forma u otra. Aunque esto nos causa a nosotros tristeza, pero nuestros seres queridos, yo vi a mi padre morir, vi a mi madre morir, a mis tías, y vemos que fue en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios.
Hay un pasaje en el libro de los Reyes que habla de Ezequías, que se le dijo, mira, es tu tiempo. Y él le pidió al Señor y el Señor le concedió otros años de vida. Pero al ver lo que pasó con esos años de vida que Dios le dio, vemos que hubiera sido mejor que él se hubiera ido cuando el Señor lo había decidido así, porque su vida no fue tan buena como la que él vivió antes de eso. Y es por esto que yo creo que nosotros debemos tener la resignación, vamos a decirle así, de que cuando Él quiera que nosotros vayamos a su presencia, estemos dispuestos a ir sin retraso. Este es el tiempo que Dios permite que nosotros vayamos a Él, estemos preparados, estemos listos, porque Él es el que tiene el control de cuándo una persona va a partir. Ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Él decide y nosotros, como hijos de Él, aceptamos su voluntad, aunque no quite la tristeza de nuestros seres queridos partir, no quite la tristeza de nosotros al ver nuestros seres queridos partir. Eh, Realmente es algo que podemos apoyarlo en todo tiempo en las escrituras. Vamos a dejar a los hermanos con la otra parte Sí, y algunos textos que tengan. muy bien. Antes de pasar a nuestro hermano Néstor, Hernán, quiero corroborar con lo que menciona Néstor. Néstor acaba de decir que nuestros días están contados y que están en las manos del Señor. O sea, el interruptor de nuestra vida, el termotatus o como usted quiera llamarlo, está en las manos de Dios. Y es solamente Dios bajarlo o subirlo. Él es el que sabe. A veces el hombre Amén. tiene muchos planes y dice, ahora es que me falta vida. Y no sabe, como aquel hombre que tenía muchos bienes y tenía muchos planes y quería ensanchar sus graneros, hacerlo más grande. El Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso está en las manos de Dios. Él es quien prolonga, si decide prolongar, extender o puede acortar también los días del hombre. Me gusta mucho esta promesa que encontramos en el libro de Éxodo, que de hecho es la primera promesa o el primer mandamiento con promesa en la Biblia, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una otra versión que dice que para que tus días sean prolongados. ¿Quién es quien tiene el poder para prolongar tus días? Dios solamente, porque por más que tú hagas ejercicio, que comas Saludable. lechugas, repollo, pepinos y que uses buenas cremas, olvídese, el día de su partida está en las manos del Señor.
está en la mano del Señor. Usted puede estar en el mejor de los gimnasios, pero es lo que dice mi hermano Néstor. Es una responsabilidad nuestra, sí, de hacer todo lo que tengamos que hacer. No sabemos el día, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidar de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Amén. Con esta cita le paso al Amén. pastor. Dice, tampoco queremos, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque Amén. si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Adelante, mi hermano Hernán. Amén. Eh, este es un tema muy, muy sensible porque estamos hablando el final de la vida. Después que una persona muere, ya aquí en esta tierra no volvemos a verlo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué si en el mundo han muerto tantos millones de personas, nosotros no nos acostumbramos a la muerte? O sea, el ser humano, humanamente hablando, debería estar acostumbrado a la muerte. Pero el problema por el cual nosotros no nos acostumbramos a la muerte, y cuando digo acostumbramos hay que decir, bueno, se murió y asumirlo como algo, eso es natural, eso es normal. A veces mucha gente usa esa expresión como una forma de consolarse, pero en realidad la muerte nosotros no la aceptamos, la rechazamos, no queremos. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera le gusta hablar de la muerte porque no quiere pensar en eso. Y eso es porque Dios no nos creó para morir. En Génesis 2:7 dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Dios nos creó para vivir. Por eso para nosotros la muerte es algo lo rechazamos, no lo aceptamos, no nos acostumbramos porque nosotros no fuimos creados para eso. Entonces, este es un tema muy sensible, muy difícil. A veces uno tiene seres queridos que ya tienen avanzada edad, están postrados en una cama, muy enfermos, y nosotros no queremos que se mueran, porque nosotros no resistimos a la muerte. Y es por eso que la promesa de nuestro Señor Jesucristo es vencer la muerte. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él ofrece vida eterna, o sea, el remedio contra la muerte. Eh, y de verdad que me sobrecoge este tema porque a veces uno no sabe cómo hablar con las personas con respecto a esto, porque es complicado, es difícil. Y escuchar hablar a mi hermano Néstor me sobrecogió porque por su voz y por lo que dijo, no noto que la persona que murió era alguien muy allegada a él, y que él tenía mucho afecto hacia esa persona. Y, y es bien difícil y a veces uno quiere consolar a los demás con palabras sencillas o decir, bueno, eso es normal, todos vamos a morir, pero eh, el mismo Cristo, cuando enfrentó esto, lo enfrentó de una manera muy sensible, muy empático, porque este es un tema verdaderamente sensible para los demás. Sí. Y fíjate que hasta el mismo Cristo ante la tumba de Lázaro se conmovió y lloró Sí, y al lloró, ver sí. cómo estaban allí sus hermanas llorando desconsoladamente. Como bien tú decías, es un tema muy sensible porque hemos sabido de casos donde no es un solo miembro de la familia que muere.
Hay personas que han perdido su familia completa en un accidente. No sé si ustedes vieron la noticia recientemente de un hermano que perdió su familia, es decir, tuvo un accidente, venía un conductor borracho, le golpeó, él iba saliendo de la iglesia y vino un conductor borracho, ebrio, le golpeó por detrás y en este accidente automovilístico pues murió su esposa y sus hijos y solamente quedó él. Wow. Entonces, es como tú decías, a veces uno no sabe qué decir ante esa ¿Qué situación, decir? sino solamente orar y pedir a Dios su consuelo y su fuerza, porque no es un tema tan fácil de tratarlo. Todos hemos pasado, yo mismo en el 2012, con un hermano que dormíamos juntos en la cama, mi hermanito en ese tiempo tenía 11 años de edad y vino un delincuente y le cegó la vida. Son situaciones muy difíciles. Aún sea una persona que esté en cama y que lleve mucho tiempo enfermo o que sea diagnosticado con una enfermedad catastrófica y uno diga, bueno, va a morir. Pero lo más fuerte y doloroso son muertes repentinas de personas que tú las ves jugando, las ves moviéndose en su trabajo y todo bien y a veces decimos, no, pero yo lo vi, él estaba bien, él me saludó, él compartió conmigo, jugamos juntos y de repente le llame, mira que fulano le dio un infarto y murió. Entonces, son situaciones que de verdad dejan a uno sin palabras. Así que vamos a dejar al pastor Freddy para que nos comente. Ciertamente el pastor Hernán hacía mención de que ninguno de nosotros nos acostumbramos al momento de la muerte. He podido ver médicos que están acostumbrados a ver esto en su vida, que tal vez nos dicen, no, pero eso es algo normal para un médico. Pero he podido ver médicos sufriendo, llorando la muerte de pacientes y a veces personas que ni conocen. Recuerdo un caso de un accidente que vi hace ya muchos años, donde murió un joven de 16 años en ese accidente. Y cuando el médico legista fue a certificar la muerte y a ordenar el levantamiento del cadáver en aquella autopista, aquel médico estaba llorando. Cuando firmaba los documentos lloraba. No nos acostumbramos a la muerte. Y de hecho a mí me toca muy de cerca. Recientemente murió una de mis hermanas y anoche ya me informaron de que mi madre está en el hospital con un problema muy serio de alta presión y con 96 años. Y uno piensa en todas estas cosas. Ujú. Lo cierto es que hay sensibilidad en el asunto y es necesario que nosotros veamos qué enseñan las escrituras con relación a este asunto en particular y pedir a Dios gracia para soportar. Mira, lo primero es que el pastor Hernán mencionó que el hombre no fue diseñado para morir. Cuando el hombre fue diseñado, las escrituras plantean que fue diseñado para formar parte de un reino. Dios se planteó el diseño de un reino con la creación del hombre. Y al diseñar el hombre, le da dos partes que por lo general muchas veces discutimos en muchos casos, en otros casos no. El hombre es un ser que tiene dos partes. Hay una parte física, que es el cuerpo, y hay una parte espiritual, que es el alma o el espíritu. Cuando la muerte acontece, lo que sucede es que se da la separación del alma y el cuerpo. Y en esto pude meditar bastante cuando vi la muerte de mi hermana hace 4 años, hace 4 meses, perdón.
porque estuve allí presente y pude notar una serie de cosas que a veces uno no las piensa o no se sienta con profundidad a verlas. Y el pastor Hernán mencionó de que muchas veces nos resistimos a pensar en estas cosas. Recuerdo que en esos días, fue agosto de este año, el hermano Néstor andaba conmigo, nos reunimos allí en la República y él me fue a llevar a la casa después que salimos del culto de la iglesia con el pastor Hernán. Y él pudo ver a mi hermana y días después de eso mi hermana fallece. ¿Qué enseña la Biblia de esto? Hay dos textos en el libro de Génesis que me llaman mucho la atención con relación a esto. Uno de ellos habla acerca de la muerte de Abraham. Dice en Génesis capítulo 25, versos 7 y 8. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. Y otro texto habla sobre la muerte de Raquel en el mismo libro de Génesis, capítulo 35, verso 18, cuando nos dice allí, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. La muerte es esto, esa es la separación del cuerpo y de nuestra alma. Nuestro cuerpo va a la tierra de donde fue tomado y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Y dice del espíritu el alma y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A causa del pecado, el pecado que cometió nuestro representante de toda la raza humana, Adán, dice que la muerte entró al mundo a causa de este pecado, aquel pecado donde él no se mantuvo fiel en la única prohibición que recibió de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Romanos en el capítulo 5 verso 12 hace mención diciendo, y entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que la muerte es una sentencia. Hebreos 9:27 posteriormente así lo señala. Ah, la muerte es una sentencia que existe contra nuestro cuerpo. Y esta sentencia, sin lugar a dudas, al haber esta separación, habrá un encuentro del alma con Dios, su creador. Y por esto la muerte no debemos verla como Dios lo establece en las Escrituras para poder ver lo que sucede detrás de ella. ¿Hay vida después de la muerte? Sí lo hay. La existencia humana, todo lo que es la eternidad, no termina con la muerte física. La muerte física, pues nuestro cuerpo en este mundo perece, pero nuestras almas continúan todavía existiendo, porque hay vida después de la muerte. Muchos parten con Cristo, de lo cual el apóstol Pablo mencionó en un momento dado que es muchísimo mejor, pero hay otros quienes parten sin Cristo. Es una gran realidad. Y nosotros muchas veces como cristianos sufrimos porque estamos en un cuerpo de carne y sufrimos con frecuencia la muerte de la persona. No nos acostumbramos. De anoche para acá he dormido muy poco, orando y pensando en mi madre, porque mi madre no es cristiana. Y a pesar de que he escuchado mucho el Evangelio, no se ha rendido a los pies del Señor. Wow. Y créame que pensar en el tema de la muerte con relación a ella me trae cierta preocupación porque uno piensa en el momento en que parta, si partirá o no con Cristo. Todas son cosas que uno las piensa. Ujú. De mi hermana, pues tengo la gracia de que escuché que una hermana le testificó del Evangelio. Ella había escuchado bastante el Evangelio. En los días que yo la vi a ella allí en agosto, hablamos del Evangelio. Y en diciembre del año 2023, que estuve allí también una semana, hablamos del Evangelio. Y uno tiene la esperanza, y después que escuché que una hermana le habló del Evangelio y que ella se rindió al Señor, uno tiene la esperanza de que cuando nos toque a nosotros partir,
porque también este momento puede venir o llegará. Nosotros partiremos la esperanza de poder ver a los nuestros en la presencia de Cristo. Cosa que mientras estemos en este mundo hay cosas que no la podemos garantizar porque solamente cosas que Dios la sabe. Pero confiamos en lo que la palabra de Dios dice. Pero la muerte es un decreto. Sí. Y de la Amén. manera que está establecida para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez. Ujú. Y después de esto el juicio. Y Amén. es una gran realidad. Amén. Sí, esa es la diferencia que tú has presentado de aquellos que mueren en el Señor y aquellos que parten de este mundo sin Cristo. Que aunque algunos dicen, bueno, después que muere, podemos orarle y sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Lo cierto es que ya después que una persona muere, ya no se puede hacer nada. No se debe ni siquiera orar por los muertos. La Biblia dice que en el Salmo 116, versículo 15, que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mm. Es estimada, es de gran valor cuando muere el justo, parte a la presencia del Señor. Ahí, Pero no debemos, como hacen algunos, que oran por los muertos, que le hacen 9 días y un sinnúmero de cosas, de rituales, como rogando por el alma de esa persona que ya murió, para que Dios tenga misericordia, la saque de pena y la lleve al descanso eterno. De hecho, otros hasta se bautizan por los Se muertos. bautizan por los muertos. Quiero dejar a mi hermano Néstor ahí que nos abunde sobre esto. muy bien. Quería poner otro puntico, porque muchas veces nosotros, al ver nuestros seres queridos partir y al ver de que el día y la hora la tiene ya determinada el Señor, muchas veces nos descuidamos y creemos que como tenemos ya los días contados, ya nosotros no debemos cuidar nuestra salud. Y hay muchos hermanos que no cuidan su cuerpo y se olvidan de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos nosotros. Y el Espíritu Santo viene de Dios y ni el Espíritu ni nuestro cuerpo son de nosotros, son de Dios. Y si son de Dios debemos cuidarlo también. Hay algo importante, así como nosotros sabemos que Dios es el que da la salvación, también sabemos que el hombre es responsable. Cuando el hombre vaya a la presencia del Señor no va a poder decirle, pero es que tú no me tenías escrita en el libro. No, tú no creíste porque no quisiste. Tú no creíste porque eso no lo hiciste tú. Sí sabemos, Dios es el que cambia el corazón. Y así sabemos también que los días están contados, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra existencia. No podemos suicidarnos porque el suicidio va en contra de lo que dice Dios en su palabra. No debemos descuidar nuestro cuerpo porque cuando descuidamos nuestro cuerpo estamos suicidando nuestro cuerpo. Si sabemos que tenemos una condición física, debemos cuidar esa condición física. Y eso quiere decir que vamos a prolongar nuestros días. No, eso quiere decir que somos responsables con lo que Dios nos ha dado. Porque muchas veces las personas creen que no hay que cuidar su salud. No, no, no. Debemos cuidar nuestra salud. Y por esto es un llamado para que cada uno de los que nos escuchan sepan que sí.
Nuestros días están contados, pero Dios nos hace responsable de nuestros días, de nuestra salud, de nuestro estado, y debemos cuidarlo, Sí, ¿no? Ajá. es cierto, somos responsables no solo en cuidar nuestro cuerpo, como tú decías, sino de cumplir con nuestras responsabilidades, porque una persona puede llegar a un estado de decir, ¿de qué me sirve aspirar o estudiar si como quiera me voy a morir? Tienen la actitud de el hermano de Jacob, Esaú. Esaú. Esaú, que dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si como quiera me voy a morir? Entonces, eso no quiere decir que usted no aspire, eh, no trabaje, no tenga su familia, no, no tenga sueños y metas en la vida, o no haga lo que tenga que hacer, trabajar para el Señor, hacer sus responsabilidades, porque usted no tiene eso en su control, ¿verdad? Esto está en el control del Señor. Hay personas enfermas que, que piensan que ya llegó su fin. Sin embargo, esa persona dura mucho tiempo con esa enfermedad y ven morir muchos sanos. Muchos sanos. Entonces, esa es la realidad. Mientras nosotros estemos vivos y tengamos fuerzas, tengamos vida del Señor, porque de eso se trata la vida, de luchar, de echar hacia adelante, de trabajar, de hacer nuestras responsabilidades, nuestras actividades. Usted se muere y la vida continúa. Todo el mundo sigue, el mundo sigue rodando, como dicen. Entonces, la realidad es que nosotros no debemos llegar a un estado de sobrecargarnos, pero tampoco a un estado de inercia, de no hacer nada por el hecho de que de qué me sirve si al final todo se queda. Es cierto, aquel gran conquistador al final de sus días dijo, cuando muera, sáquenme las dos manos del ataúd para que todos vean que nada traje y nada me llevo. Por más que usted logre cosas en este mundo, no nos llevamos nada. De eso lo tenemos bien claro. Pero mientras estemos aquí tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer y dejar un legado para la próxima generación, para nuestros hijos y para los que nos conocen, los que están en nuestro alrededor. También algo que quería mencionar antes de pasar al pastor, que la naturaleza enseña de que los hijos son los que entierran a los padres, no al revés. Lo más difícil y doloroso es un padre enterrar a un hijo. Es duro, Ujú. es duro. Así que adelante, pastor. Néstor Eh, o Hernán. eh, yo creo que nosotros debemos siempre considerar la muerte, los creyentes, y cada vez que hagamos planes, debemos considerar dentro de esos planes la muerte. No como una forma, o sea, no debemos ahora obsesionarnos con que nos vamos a morir, pero sí debemos siempre considerar de que yo puedo morirme.
Y cuando yo haga planes, yo debo considerar la muerte. ¿Y qué va a suceder con eso que yo planeé, con esto que estoy haciendo si yo muero? En mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo ellos van a quedar? Eh, y no ver la muerte, el creyente no debe ver la muerte con miedo, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Y en el caso de aquellos que nos están escuchando, que no son cristianos y que tienen miedo a la muerte, nuestro consejo es que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesucristo va a perdonar sus pecados, va a salvar su alma y le va a dar esa paz y esa seguridad para no tener miedo a la muerte, porque al final de todo, todos vamos a pasar por ahí. Lo único que algunos vamos a enfrentar la muerte con la esperanza de la salvación y la vida eterna, y otros van a enfrentar la muerte con esa incertidumbre de que no saben hacia dónde van y no saben qué va a pasar con ellos, o quizás no quieren pensar hacia dónde van. Así es. Y es lamentable que algunos países, eh, República Dominicana es uno, y otros países de Centroamérica, jovencitos que han decidido pues entrar en esas bandas y pandillas, están muriendo a destiempo. Lamentablemente no llegan a 30 años. De hecho, el presidente Bukele del Salvador en una ocasión dijo que la mayoría de esos jóvenes que estaban en las pandillas, su edad promedia de vida era de 20 y 23 años, porque se mataban entre bandas. Pero en nuestro país, también República Dominicana, es lamentable que muchos jovencitos de menos de 30 años están muriendo. Algunos en accidentes de tránsito por exceso de velocidad, por irresponsabilidad, como decía Néstor. Porque yo tengo la responsabilidad. Dios me cuida, pero yo también tengo que ser prudente. Porque si usted se pone una venda en los ojos y usted dice, no, yo voy a cruzar la 27 de febrero con los ojos cerrados, que Dios me va a guardar. Es muy probable que quizá usted pase y nadie le atropelle, pero no lo haga todos los días. Entonces, porque ya es una tentación, está tentando al Señor. Recuerden cuando Satanás le dijo al mismo Cristo, si eres hijo de Dios, lánzate. Él va a enviar ángeles. No, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, a veces yo cometer excesos y hacer cosas que pueden traer a mi cuerpo un daño, eso también es tentar al Señor y es considerado como pecado en la Biblia. De manera que Dios me cuida, Dios es mi protector, mis días están en sus manos, pero también yo soy responsable de cuidar lo que el Señor me ha dado. Y uno de los regalos más preciosos que Dios le ha dado al hombre es la vida. Amén. Y no solamente esta vida temporal, aún más la vida eterna. Vamos a ver, adelante, Néstor. Adelante, Néstor. Amén. Realmente ya casi al final del programa, eh, tenemos que llevar ese consuelo a los hermanos y a los amigos también. A los hermanos porque sabemos que si nuestros seres queridos han partido con el Señor, un día estaremos con ellos y un día le veremos. Y aquellos que todavía están vivos y no han hecho esa decisión, como decía el hermano Hernán, el pastor Hernán, es tiempo.
de reconocer que la muerte está al acecho y reconocer que solamente Jesucristo pudo vencer la muerte y junto con Él podemos vencer la muerte al entregar nuestra vida a Él y vivir para Él. Tener una vida de obediencia a nuestro Señor y que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Que nosotros brillemos no para nuestra gloria, sino que brillemos para que Cristo sea entronado en cada uno de los corazones de las personas que están a nuestro lado, de las personas que nos escuchan, de las personas que trabajan con nosotros, que puedan ver en nosotros a Jesucristo, que sea Jesucristo levantado y que nosotros menguemos. Amén. Porque un día vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Mm, Así es. mm. Freddy. Solamente nos resta pedir a Dios que nos dé consuelo a lo que estamos esperando, como en el caso de esto de mi madre, que uno piensa en la postrimería en la que uno ve a los familiares, nos dé consuelo y nos dé la gracia de descansar en Él, porque solamente Él es que puede darnos la perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. 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 Cada vez que uno se acuesta en la noche y despierta en la mañana, debe decir como dijo el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios es Amén. nuestro sustento, definitivamente Dios es nuestro sustento porque la vida es tan simple, se va como un soplo, una neblina que por un momento aparece y luego se desvanece. Eso es tan simple como esto. Recuerdo en una ocasión que una hermana me llamó, me dijo, ven a orar por mi mamá, que no se siente bien. Y cuando llegué a la casa, ella estaba ahí en la cama y comencé a orar. Y mientras yo oraba, ahí mismo se fue, el Señor se la llevó. Eh, y, y de eso se trata, hermanos. Algo tan simple como hay un dicho muy popular, para morir solamente hay que estar vivo. Y es la realidad. Pero si usted quiere morir bien, debe tener a Cristo en su corazón, porque Él es la vida. Y aquellos que parten de este mundo en Cristo no mueren, sino que duermen. Pasan a la presencia del Señor. Pasan a estar con Él. Lo que decía Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Nosotros somos propiedad de Dios. Y Él es quien decide. Él es quien decide qué hacer con nosotros. Nuestras vidas están en sus manos y Él es quien determina lo que se ha de hacer. Así que vamos a orar y vamos a orar también por consuelo y fortaleza a todos aquellos que han pasado por momentos dolorosos, por la partida de un ser querido, personas que hace años y años que perdieron un ser querido y no han podido recuperarse de ese dolor, no han podido salir de una tristeza extrema porque uno siente dolor, pero tiene que continuar su vida, todo sigue hacia adelante. Es duro, es difícil decirlo, pero yo parto con el Señor y mis hijos tienen que seguir hacia adelante, tienen que
continuar sus estudios, seguir, porque de eso se trata la vida. Pero sin la ayuda del Señor, sin el consuelo de Dios, sin la fortaleza de Dios, es imposible, es imposible. Vamos a orar. Padre bueno, Dios creador, Dios sustentador, Dios fiel, Dios misericordioso. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Oh Padre, y tú, Señor, eres quien decides qué hacer con ella. Nuestros días están todos contados. Como dijo Moisés en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y danos fuerzas en los momentos, Señor, donde tengamos que enfrentar situaciones como estas. Danos fuerza, Padre, porque nadie está preparado para este momento. Pero según se presente la situación, así también tú nos darás la fuerza para enfrentarlas. Ayuda, Señor, a aquellos que han perdido un ser querido. Dale fortaleza, esperanza. Señor, ese padre que ha perdido su hijo de forma repentina, te pedimos, Señor, consuelo, fortaleza, conformidad, que tú llenes su corazón de paz. Esa madre que ha perdido su hija, o ese hijo que ha perdido su padre o su madre, te rogamos, Señor, tu fortaleza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si quieren dar algunas palabras finales, pueden expresarla ahora para entonces despedirnos por el día de hoy. Bueno, deseando y orando, pidiéndole al Señor que le dé consuelo a todo el que en este momento y que ha pasado y que pueda pasar eh, por la muerte de algún familiar o ser querido. Sabemos que es una situación difícil, pero Dios es quien ha establecido el tiempo que nosotros vamos a estar aquí en esta tierra. Amén. 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 Realmente que el consuelo de nuestro Señor Jesucristo sea el que esté con cada uno de los hermanos y con nosotros en la partida de nuestros seres queridos, que no queremos que se vayan, pero es la hora que Dios ha designado y determinó. Y nosotros que nos quedamos, hagamos lo que tenemos que hacer para que la gloria de Dios siga creciendo alrededor de nosotros, con aquellos que nos aman y con aquellos que están con nosotros, hasta aquellos que no nos Amén. aman, Amén. que todos podamos ver la gloria de Dios en medio de nuestras vidas. Amén. 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 De mi parte, recordar un texto en Nahum 1:7 donde dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, Mm. y conoce a los que en él confían. Amén. 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 Señores, quisiéramos continuar con este tema porque realmente es un tema amplio, pero el tiempo no nos da para más. Así que para mañana, si Dios quiere, nos reencontramos aquí en Levántate Temprano. Dios les bendiga. Estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en una cita con Dios, 5 a 6 hora de Estados Unidos. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes.